Primero, para empezar, de pronto nos podrías contar cómo entraste en el mundo de blockchain, cuál es tu historia previa, tu background, digamos, Sí. y cómo llegaste a donde estás hoy. Sí, por supuesto. Yo venía liderando pues este grupo de investigación en la Universidad Nacional y un primo me invitó a un meetup de Bitcoin en el año 2016. Y yo la verdad es que no estaba muy interesado en los temas, pero coincidió que en un grupo de tecnología de Colombia también estaban invitando a otro meetup de Bitcoin el mismo día. Entonces dije, bueno, voy a darle la oportunidad y me fui al primero, que era un desayuno con una gente de Argentina. Y la verdad es que después de escuchar todo lo que dijeron, no entendí nada. Entonces dije, bueno, me voy para el segundo. Y después de escuchar ya estas cosas, digamos, un poco más explicadas, eran colombianos, tal, tampoco entendí nada. Pero hubo dos cosas que me llamaron la atención. Y es que había desarrolladores de software hablando de dinero. Entonces, eso fue lo primero. ¿Cómo así? El dinero no es solamente el que se saca de los cajeros y de los bancos centrales. Hay otra forma de dinero y empecé a investigar y me di cuenta de por qué Bitcoin era muy interesante. Y a partir de eso, como nosotros veníamos trabajando desde el grupo de investigación con el sector público, principalmente con la Alcaldía de Bogotá, entonces empecé a preguntarme cómo estos principios de descentralización se pueden llevar a que haya otras aplicaciones a través de los contratos inteligentes. Y ahí fue que todo el equipo o parte del equipo del grupo de investigación empezamos a aprender, empezamos a compartir, a armar meetups y a desarrollar proyectos. Pero digamos, desde qué, ¿cuál era tu dominio, digamos, tu especialidad antes del blockchain? ¿Tú eres desarrollador entonces? Yo soy ingeniero electrónico, digamos, yo no soy un desarrollador que esté echando código permanentemente, digamos, entiendo y conozco las bases, pero tenemos unos equipos para eso desde que teníamos el grupo de investigación. Entonces, mi background era tecnológico, poco financiero. Obviamente entras en Bitcoin y empiezas a aprender todo lo que he aprendido durante estos 6 años alrededor de temas de finanzas. No digo que los economistas no lo sepan, pero creo que nos hacemos preguntas diferentes, ¿no? Y eso le va a uno dando unas respuestas también diferentes y por eso decidimos emprender lo que hemos emprendido, ¿no? Bien. Y yo he visto, o sea, miré un poco otras entrevistas, charlas que hiciste y veo que has estado involucrando en varios proyectos hasta que diste una charla, una charla en TED. ¿Nos podrías contar un poco vista general de los diferentes proyectos que has trabajado? Claro, por supuesto. Esa eran las preguntas que nacieron desde esos meetups de cómo podemos llevar estas tecnologías que presentan ciertas cualidades alrededor de la descentralización, de quitarle control a una entidad central y por qué no dar transparencia y seguridad a los procesos y hacernos la pregunta si alrededor de la transparencia y la seguridad en los procesos públicos podíamos generar confianza de los ciudadanos en el sector público. Entonces hicimos unos proyectos, por ejemplo, con la Alcaldía de Bogotá, donde 3 colegios públicos distritales seleccionaron a sus líderes estudiantiles utilizando un proceso de votación en blockchain. Y los votos todavía están allí, en la red de Ethereum. Después hicimos un proyecto donde para el proceso de restitución de tierras del proceso de paz de Colombia, se llevaban en paralelo el proceso tradicional de la Agencia Nacional de Tierras y el proceso en blockchain, para asegurar que no hubieran modificaciones en los documentos del campesino, en el de la tierra y en el del proceso judicial. Sí, creo que en una entrevista que hiciste te escuché decir que hay bancos que tienen que revisar cada año que la propiedad todavía pertenece a una persona a quien le pertenece, ¿no? Eso me lo dijo un vicepresidente de un banco muy importante de Colombia. Después de escuchar una charla sobre blockchain, me decía, el banco, ellos no son de Colombia, pero que el banco cada año iba y revisaba en registro si la propiedad de esa persona, de ese vicepresidente, todavía era de él o no. Porque no había confianza de que alguien pudiera cambiarlo. Y eso lastimosamente ha pasado mucho, ¿no? De que por diferentes medios la gente pierde su tierra por medios administrativos. Entonces, ¿cómo blockchain puede ayudar a dar seguridad? Entonces, tú dijiste que descubriste el blockchain haciendo una reunión de Bitcoin y básicamente de lo que estás contando, desde el momento que entendiste esto, cambiaste todo, o sea, adoptaste todos tus proyectos y tus trabajos al blockchain. Eso fue en 2016 y yo tenía ya unos proyectos, entonces los continué esos proyectos más o menos hasta 2017.
Y entonces, de a poco en ese tiempo fui dejando mis proyectos no cripto y blockchain y me fui enfocando solamente en proyectos cripto y blockchain. Y desde 2017 estoy full en trabajo 100% dedicado a la descentralización. ¿Y qué es lo que te toma más tiempo hoy en día? Pues, ¿en cuál proyecto te estás enfocando más? Tropicus, sin duda ocupa el... Lo que pasa es que yo digo que los emprendedores trabajamos como un 140%, no un 100%, ¿no? Entonces Tropicus me coge más o menos un 110%, True me coge un 30% y el resto de proyectos que tengo, hago parte de una junta directiva y más el grupo de investigación, el otro 10%. Pero Tropicus es el foco en el que estoy en este momento. ¿Y por qué Tropicus? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué le estás poniendo todo en Tropicus? Porque creo que estamos construyendo los servicios financieros del futuro. Y fue todo a raíz de que tenemos otro emprendimiento que es una casa de software de blockchain, exporta servicios de desarrollo de blockchain y de diseño de blockchain. Y al tiempo de que íbamos desarrollando proyectos de finanzas descentralizadas para terceros y viendo todas sus ventajas, nos íbamos dando cuenta de varias cosas. Uno, los bancos nos trataban, o sea, yo tengo esta percepción, no sé si ustedes la comparten, de que entro a un banco y estoy mirando cómo me quitan la menor cantidad de plata posible, ¿no? No es que me estén aportando algo, sino cómo hago que no me roben tanto. Y se los he dicho de frente lastimosamente, ¿no? Es un servicio que debería agregarte valor y no al contrario. Y eso es antes de cómo Tropicus. calcular la inflación que uno tiene que lidiar Además, con eso también. Sí. Además. Entonces, yo siempre llegaba, pero muy molesto, donde el equipo les decía como, hey, hay que hacer algo, estos bancos, o sea, ¿cómo nos pueden tratar así? Y eso que nosotros estamos muy bien conectados. Sí. Y llevamos al caso de la gente que no tiene los contactos que nosotros tenemos, ¿cómo las tratan? Mucho peor. También nos dimos cuenta, mi hermano vive en Argentina, entonces lo que acabas de decir, el tema de la inflación, que obviamente este año lo vemos todavía más, pues es algo que lastimosamente Venezuela, Argentina lo vienen viendo desde hace años, desde hace décadas lastimosamente. Y yo sufro con él cada vez que hay estas pérdidas rápidas de dinero. Hoy veía una noticia que perdieron en 8 días en ciertos productos de alimentos 17%, o sea, subieron 17% en una semana en Argentina. Wow. En una sola noche. O sea, allá han habido momentos que tú vas a comprar algo y la persona dice, no, usted no puede comprar esto porque tengo que cambiar el precio y el precio ya es otro. Y en Venezuela también. Entonces, y es un problema, la inflación parece que fuera un número, ¿no? Pero cuando vas y estudias la inflación empobrece a la gente. La inflación hace que tú no puedas comprar lo que antes podías comprar. Es una tragedia lo que pasa, sobre todo para los que tienen poco. En Colombia, a este momento, oficialmente, que los datos oficiales siempre son más bajos, la inflación de alimentos es del 26%. O sea, hace un año, hoy es 26% más caro comprar alimentos que hace un año. Hace un año la gente no llegaba a final de mes y ahora tienes que pagar 26% más. Entonces, tienes que dejar de comer carne, tienes que dejar de comer ciertas cosas que te alimentan. Y eso, nadie es responsable de eso. Sí. Y eso se da por diferentes razones, pero la principal es por malas políticas monetarias. Y nadie se hace responsable. Sí, eso Bueno, perdón, para ubicar un poquito a nuestros auditores, entonces, ¿qué hace Tropicus y cómo está resolviendo ese problema de la inflación? Vimos muchos más problemas en realidad, ¿no? Fue una combinación de cosas, por ejemplo, que finanzas descentralizadas, que es para explicar lo que son finanzas descentralizadas, es todo lo que hace un banco, de tener oficinas, empleados, estudios, burocracia, pagar computadora, energía, etcétera. Todo eso se establece en código y se descentraliza a través de un contrato inteligente. Y todo se hace de manera automática. Eso hace que sea mucho más eficiente. Y eso hace que podamos ofrecer mejores tasas de interés que las que ofrece el mercado o el sistema financiero tradicional. Entonces, Tropicus entra a tratar de resolver todas esas dinámicas. ¿Por qué? Porque además nos dimos cuenta en el camino que las finanzas descentralizadas no estaban siendo usadas por los que más lo necesitan. 97% de la liquidez que pasa por finanzas descentralizadas son de grandes institucionales. Unos grandes beneficios que le dan poder. En todo el mundo. En todo el mundo. Que le dan beneficios al usuario, no solamente que pueda acceder a mejores tasas, sino que puede mantener su privacidad, puede mantener el control sobre su dinero a través de sus llaves privadas. Y todo eso no lo ven. Entonces dijimos, hay que hacer algo. Y por eso decidimos crear Tropicus, que es una plataforma de ahorro y crédito.
utilizando Bitcoin y stablecoins pegadas al dólar, donde tú puedes ahorrar sin necesidad de pedirle permiso a nadie, sin intermediarios, y tener unas tasas de interés mejores que las del sistema financiero. No son exageradas, no son el 20% anual, ahorita están entre el 4 y el 6% anual. Y cuando quieras sacar un préstamo, y en Bitcoin hasta cierto punto para los pequeños ahorradores tenemos una tasa de interés del 3%, más o menos hasta $1,000. Si tú quieres poner más Bitcoin, la tasa es como el 0.08, algo así, ¿vale? Y eso que permite que tú puedas también, si estás ahorrando en Bitcoin, cuando quieras pedir un préstamo en dólares porque no quieres vender tus Bitcoin, y no le tienes que preguntar a nadie, lo haces sin intermediarios y puedes tener para, por ejemplo, como casos de usuarios que nos han contado, comprar motos sin necesidad de vender sus Bitcoin, o de cuando cambian de lugar de residencia y el sistema financiero no los conoce y necesitan llegar a final de mes, hacer un préstamo rápido para poder pagar sus obligaciones y cuando les llega su salario poder pagar el préstamo. Ese es el tipo de casos que nosotros vemos, pero algo tan sencillo. En Colombia no podemos tener una cuenta de ahorros en dólares. Sí, sí, es verdad. Y Tropicus habilita un caso de uso tan sencillo como ese, como que tú puedas tener dólares digitales y además que tengas un rendimiento anual. Yo te tengo una pregunta, que es algo que te preguntan mucho. ¿Cómo aseguras, o sea, cómo limitas los riesgos ligados a la volatilidad? Digamos, si el Bitcoin baja mucho y que eso es lo que te respalda para que no te liquiden de una vez todos los Bitcoins que pusiste de respaldo. ¿Hay alguna dinámica que están usando en Tropicus para esto? Sí, todo es automático por el contrato inteligente, entonces nosotros le permitimos al usuario o la plataforma le permite pedir hasta cierto punto del colateral o de la garantía. Entonces, por ejemplo, si tú pones $1,000 en Bitcoin, puedes pedir hasta $500 en dólares digitales. Pero si el precio del Bitcoin empieza a bajar y el colateral es muy similar a la deuda, entonces pueden hacer dos cosas. Uno, pagar la deuda. Dos, poner más colateral. Y de esa manera, pues, proteges tu deuda. Así como en Bitcoin tú eres dueño de tu dinero, en Tropicus tú eres dueño de tus finanzas. Entonces la responsabilidad es tuya. Nadie más puede hacerlo sino tú. Nadie te puede pagar la deuda. Y si tú permites que la deuda sea mayor que el colateral, el protocolo habilita lo que es una liquidación. Y te liquida una parte del colateral para pagar la deuda. Y si bien he entendido, o sea, como es un protocolo DeFi, las personas que lo usan no tienen que hacer un proceso de identificarse. No. ¿Sí? Ninguno. Tener una billetera que sea compatible y ya está. Eso es todo. No tienes que Perfecto. poner identidad, no tienes que poner... Por una razón, y esto es un debate que creo que es importante dar, y es, hay estudios que muestran que las políticas de KYC y AML están dejando más o menos un tercio de la población mundial por fuera de servicios financieros. Porque así para nosotros no sea normal, hay mucha gente que ni siquiera tiene identidad. Hay mucha gente que no puede acceder por restricciones de yo a usted no le presto porque no me parece que tenga la historial crediticio y demás. Por los migrantes también, me imagino. Por los migrantes, etc. Y cuando vas y le preguntas de manera informal a los gobiernos si esas políticas de KYC y AML están funcionando, resulta que no están funcionando. Entonces estamos manteniendo una estrategia que genera un problema, Sí. que no soluciona el que quiere solucionar, pero que abre otro y es que está dejando a la gente por fuera de los sistemas financieros. Tropicus es una alternativa para los que no tienen alternativas de acceder a los servicios financieros. ¿Y cómo justifican esto? O sea, con las regulaciones, ¿cómo está funcionando Tropicus? ¿Dónde están trabajando con Colombia como tal? ¿O cuál es el sistema, digamos, regulatorio que rige? Bueno, en este momento se están dando muchos debates a nivel global en temas de regulación de finanzas descentralizadas. Digamos, en cada país hay unas regulaciones, pero esas regulaciones solamente aplican a quienes están intermediando el mundo fiat con cripto. Y entonces nosotros no entramos en esa parte. Nosotros lo que hacemos es alianzas con quienes hacen eso, que son normalmente las fintech o los exchanges. Ellos deben cumplir las reglamentaciones locales. Nosotros, digamos, lo que sí tenemos es restricción en el front desde el comienzo del protocolo hacia el mercado de Estados Unidos. Porque ahí hay, digamos, poquísima claridad. No es nuestro público que queremos atender porque estamos enfocados en
en economías en vías de desarrollo, empezando por Latinoamérica. Y entonces es la única restricción de front que tenemos, y en el resto de los países pues se puede operar, pero nosotros no vamos a Fiat, sino que lo hacemos a través de aliados. Y los usuarios escogen. Si quieren ingresar desde su dinero local hacia Tropicus, tienen que hacerlo a través de estas fintech, y esas fintech sí piden esos procesos de identificación. Si quieren ir directamente a Tropicus, no tienen que hacerlo, pero ahí no estamos tocando dinero local, estamos solamente en el mundo cripto. Ok, perfecto. Por curiosidad, si usas como billeteras, ¿cómo identifican si alguien es de Estados Unidos o no? ¿Es por la dirección Está IP bloqueadas las o IPs. Las IPs, ok, Sí. perfecto. Están bloqueadas las IPs de Estados Unidos. Es el mecanismo, y también en los términos y condiciones está establecido la primera no vez se que entras a puede- Tropicus que no atendemos ciudadanos Personas de estadounidenses. Estados Unidos. Sí. Ok. Yo te tengo una pregunta muy puntual. El mundo de las finanzas en general, descentralizadas como centralizadas, siempre tiene una imagen de algo muy serio. Y tú estás ahí con una camisa de flores, tienes el nombre de Tropicus. ¿Por qué Tropicus? ¿Por qué este nombre? ¿Y cuál es, digamos, la imagen que tratas de vincular a este proyecto? Esa es una muy buena pregunta. Tropicus se llama Tropicus porque si ustedes miran en esta parte del mundo, en el Tropicus, en donde están la mayoría de ciudadanos con los peores servicios financieros. Ajá. Entonces queremos atender a esos ciudadanos. Pero al mismo tiempo en el Tropicus es donde todo el mundo quiere vivir porque se vive muy bien, como ustedes, aquí en Medellín. Entonces tiene el problema y tiene la oportunidad. Y también creemos, precisamente volviendo al ejemplo de cuando uno va al banco, que las finanzas no deberían ser algo donde uno sienta que le están quitando o que es un problema. Debe ser un servicio para el crecimiento. Y por eso vemos la onda alegre, tropical, porque creemos que las finanzas no se deben ver como algo serio o algo que nos afecta, sino algo que tiene que ser para nuestro desarrollo futuro y profesional. Interesante. Me quedé pensando algo que mencionaste antes, estábamos hablando de Argentina, inflación. No sé si ustedes vieron, no me acuerdo si fue el Banco Mundial o quién era, pero una organización básicamente ofreció rescatar financieramente a Argentina, pero con los términos que no podían, que tenían que hacer más reglas para criptomonedas dentro de Argentina. El Fondo Monetario Internacional. Eso fue, perdón, estaba confundiendo cuál era. Ese es un buen tema. La información que yo tengo, hay dos versiones, ¿no? Una es esa de que el fondo puso esa condición, y otra es que el mismo gobierno de Argentina, cuando entró a negociar, propuso eso. Ah, ok, interesante. Entonces hay que ver cuál de las dos es la correcta. Quien me dijo la segunda es una muy buena fuente, una persona que está muy bien conectada en Argentina. Hay que ver cuál de las dos aproximaciones es, pero sin embargo han habido dos acciones. Uno, la ONG Bitcoin Argentina le pidió un pronunciamiento oficial al regulador sobre eso, y el regulador dijo: yo no voy a intervenir, oficialmente en una carta, y está publicada. Pero también recientemente un par de bancos de Argentina, incluyendo el más grande, anunciaron que iban a sacar un servicio de venta de criptomonedas. Ok, Y el Banco Central les dijo: usted no puede hacer eso, y les cerró el servicio ok. a los 2 días. Entonces hay que leer los hechos más que las palabras, ¿no? Súper bien. Como estamos en Colombia, ¿cómo ves el presente y el futuro de ese posible conflicto entre sistema financiero tradicional y cosas como DeFi? ¿Piensas que se pueden vivir los dos o que va a haber conflicto? O... Yo creo que al final, como las agencias de viajes, siempre va a haber espacio para los dos. Hay algo que es muy difícil de entender para nosotros los bitcoiners o los que estamos en el mundo cripto, y es que hay gente que nunca va a querer tener el control sobre su dinero. Nunca. Sí. Hay gente que tú le dices: tu llave privada, si la pierdes tu dinero. Yo no quiero eso. Sí, Yo quiero ¿verdad? tener un banco y demás. Entonces, Incluso muchos Bitcoin están en exchange o con una Exacto. entidad tercera, etc. exactamente. Entonces, siempre va a haber un mercado para los bancos. O sea, no importa qué tan bueno se ponga DeFi o Sí. Bitcoin, va a haber gente que dice: yo tengo el control y nadie más. No, yo no quiero eso. Hay quienes creemos que esa es la manera, y hay que respetar que hay quienes dicen que no. También veo que los bancos se están metiendo. Algo importante es que
con la ley Bitcoin de El Salvador, el 70%, entre el 60 y el 70% de la banca de El Salvador es colombiana y están siendo expuestos a Bitcoin. Y los 3 bancos más grandes de Colombia están en El Salvador y tienen que aceptar Bitcoin porque es moneda de curso legal. Pero me dijiste que los bancos colombianos tienen mucha presencia en El Salvador, ¿es lo que dices? Entre el 60 y el 70% de la banca de El Salvador es colombiana. Eso es como un dato muy extraño porque es un país muy lejano. Está más cerca de Estados Unidos que de Colombia. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 bancos? En general es Centroamérica, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que tienen nombres diferentes. El único que tiene el mismo nombre es Davivienda, Okay. pero Bancolombia ya es Banco Agrario. Okay. Y el Grupo Aval, no me acuerdo cuál es el banco que tiene, pero son los 3 más Sí, importantes. tienen otros nombres ahí. Exacto. Algunos. Okay. Exactamente. Eso Pero es un punto son los más súper grandes. interesante. Sí. Entonces, ellos están siendo expuestos allá y no acá. Porque desde mi perspectiva hay un riesgo muy fuerte para el sistema financiero tradicional de no estar expuesto a cripto. Porque creen que el regulador cree que los está protegiendo, pero Colombia no es el mundo. Y se siguen desarrollando estos sistemas. Y cuando se den cuenta, no han estado expuestos y afuera los desarrollaron y vienen y les compiten con tasas absolutamente ridículas. Entonces lo único que hacen es correr para el regulador para que los proteja, pero va a haber un momento en que la gente va a encontrar sus opciones. Es muy difícil que no pase así. Creo que lo del Salvador cambia un poco esa dinámica porque hay mucha restricción en Colombia para que los bancos se expongan a cripto a pesar del sandbox regulatorio que está en curso. Pero creo que lo del Salvador puede ser en 1 año, 2 años el detonante de un cambio y que los mismos bancos empiecen a decirle al regulador: aquí hay un negocio en el que yo quiero participar. Listo. Para cerrar un poquito y como quedarnos con, digamos, con un poco de visión, ¿cómo tú ves este mercado de las finanzas descentralizadas o el impacto que va a tener en el mundo, digamos, en 3 años, 5 años y 10 años? Yo creo que las finanzas descentralizadas en este momento han sido muy bien diseñadas para traders y para institucionales y que de a poco va a empezar a llevarse a los usuarios del común, pero que los usuarios del común no van a saber prácticamente que esto es DeFi. Ojalá que esto es finanzas descentralizadas ni que es Bitcoin. Simplemente o sea, tú tienen... le pones la apuesta en el UX, pues como en Sí. el sentido que sea tan fácil de manejar que uno no se da cuenta que está cambiando de sistema. Exactamente. Exactamente. Y también, por ejemplo, los sistemas de control de llaves privadas van a ser más sencillos. Tú vas a poder tener recuperación social para que entre varias personas de confianza puedan ayudarte a recuperar si pierdes tu llave privada. O hay unos mecanismos donde tú te puedes loguear con tu correo electrónico y él te divide en tu dispositivo móvil, en tu correo electrónico y en tu biometría la llave privada y tú la puedes recuperar con los 3. Y no tienes que grabarte las 12 palabras. Y vamos a estar quitando mucha fricción. Todos los proyectos que estamos yendo hacia las personas del común con DeFi y cripto, y la gente los va a empezar a utilizar a veces sin darse cuenta e incluso sin preguntarse sobre qué red están utilizando, ¿no? Y yo tenía una pregunta que tú y yo hablamos un poquito antes, que el primer bloque del blockchain de Bitcoin tiene un mensaje integrado que habla del rescate financiero y el canciller de Alemania y como más o menos justifica la creación de Bitcoin. Y tenía la curiosidad de si tú estabas comenzando un nuevo blockchain, ¿qué mensaje te gustaría incluir para el mundo en ese primer bloque del blockchain? Okay. Lo primero es que no estoy empezando un nuevo blockchain. Bueno, está bien, pero es como una forma de darte una plataforma. Todos nos montamos en Bitcoin, que es el mejor dinero que hay desde mi perspectiva. Pero es una muy buena pregunta y ahorita que lo estaba pensando, lo conversábamos, yo te decía, recientemente un periodista de Forbes, amigo, publicó la diferencia del precio del huevo en Colombia hace exactamente 1 año con el de hoy en diferentes plataformas de delivery, de estas de Rappi y demás. Y resulta que la diferencia de precio en 1 año, solamente en ese producto que es el huevo, estaba, dependiendo de la plataforma, entre el 40% y el 100%. Wow. En 1 año. Entonces, si yo quisiera dejar una estampa de tiempo de un mensaje, es decirles, hoy el precio del huevo en Colombia y en dólares y en pesos es este, pregúntese usted cuánto es el precio del huevo hoy, en el futuro. Y la gente a partir de eso se va a dar cuenta de cómo el dinero va perdiendo valor de una manera escandalosa. Siempre ha pasado, pero es un tabú. Nadie habla de esto. Todo el mundo ve que se cambian los billetes
y es algo normal. Todo el mundo ve que la plata no alcanza para lo mismo y parece normal. Todo el mundo habla de cifras de inflación y nadie sabe qué significa eso. Y creo que es importante que el debate se dé de manera pública porque desde mi perspectiva es una tragedia que empobrece a la gente y que alguien debería estar pagando incluso cárcel por provocar los procesos de inflación. Es mucho peor que muchas de las cosas que pasan en el mundo y nadie asume responsabilidad. Bueno, en Colombia se dice a precio de huevo cuando algo es muy barato. Entonces, quizás pronto hay que cambiar esa frase. ¿Verdad? Creo yo que no la ya no conocía funciona. Bueno, es verdad, ¿no? Es Lo verdad, dicen. aquí Sí. se dice, esto es una ganga, esto es una promoción a precio de huevo. Ajá. Ya no, el huevo se está volviendo un lujo. Incluso la papa, ¿no han visto los memes por ahí donde la papa subió muchísimo de precio? Sí. Y todo el mundo decía, Sí, en vez que de hay como tener guardias enfrente de los bultos de papas. cuidando los bultos de papa. O sea, pero eso nos reímos todos. Pero entonces hay gente que no puede comer papa y que no puede comer huevo. Ese es el nivel de la tragedia porque ya no Sí. le alcanza la plata. Sí, es verdad. Bueno, Mauricio, para cerrar esta súper entrevista, un consejo que puedes dar a alguien que está empezando en blockchain o que está empezando en este mundo de las finanzas descentralizadas, ¿cuál sería el consejo que darías? Bob, nunca consejos financieros doy. Muy bien. No financial advice. Pero la primera pregunta que yo me haría es, ¿sabes cómo funciona el dinero? Si no sabes cómo funciona el dinero, empieza por ahí. Averigua cómo funciona el dinero. De ahí para allá se te va a abrir toda una serie de preguntas que tú mismo te puedes ir armando tu camino. Ajá. Y otro consejo que les daría es no entren en la trampa de todo el mundo de estar hablando del precio de criptomonedas, porque eso no tiene ningún atractivo para el futuro ni de solución. Sí es un atractivo desde el punto de vista de prensa y demás, pero siento que la gente se deja llevar mucho por cuánto está el precio de Bitcoin en las criptomonedas y eso es la punta del iceberg y detrás está todo lo que puede transformar una sociedad y lo que puede solucionarle problemas a la gente con todas las propiedades que tiene. Son como los dos temas básicos para alguien que está comenzando, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, educación financiera básicamente y no tener una visión cortoplacista de los valores. Exactamente. Y aprender cómo funciona el dinero de los estados. Sí. Me gustó la respuesta. Y si la gente te quiere seguir en redes sociales o usar Trópicos, ¿cuál es la mejor forma de encontrar? Las redes de Trópicos son casi todas @Tropicus con Y y con K. La página web es tropicus.com con Y y con K. Y mis redes personales son @Maurotov. Mauro y las 3 primeras de mi apellido, que es Tovar. Maurotov, todo seguido. Estoy en todas las redes. Listo. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A ustedes, Sí. muchas gracias. Un honor estar acá. Gracias.